Muy buen día, mi nombre es Israel Suárez, bienvenidos a su canal Apologética Netzarita. El día de hoy vamos a tocar un tema, el cual se titula si debemos de apedrear a los pecadores si es que la Torá sigue vigente. Quédate con nosotros porque vamos a profundizar en ese tema. Nosotros como creyentes en las raíces hebreas, en la Torá y en Yeshua, a veces recibimos críticas de los cristianos evangélicos cuando nosotros decimos que obedecemos los mandamientos de la Torá. Puesto que nos dicen, bueno, si realmente obedeces los mandamientos de la Torá, entonces ¿por qué no apedreas a una persona o a un pecador? Esto, algunos ateos y cristianos lo hacen señalar que son mandamientos de un Dios totalmente maligno y malévolo. Sin embargo, debemos de entender que en la Torá hay pecados que pueden ser expiados y hay otros que no pueden ser expiados. Vamos a ver ese tipo de diferencia. Por ejemplo, recordemos las palabras de Juan en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, que dice lo siguiente: todo aquel que practica pecado también practica la transgresión de la Torá, porque el pecado es infracción de la Torá. Es importante entender que cuando una persona peca, está haciendo una transgresión en contra de la Torá. En este video vamos a utilizar más el término transgresión y no tanto el término pecado, porque realmente cuando uno peca, eso es lo que uno está haciendo, transgrediendo la Torá del Eterno. Y vamos a ver los diferentes tipos de transgresiones. Por ejemplo, en Éxodo 34, versículos 6 al 7 dice lo siguiente: y pasó el Eterno por medio de él, proclamando: Yahvé, Yahvé, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y en verdad que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, en hebreo es abón, la rebeldía, que aquí en hebreo es pesha, y la transgresión, que en hebreo es yata, pero que de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí en Éxodo vemos que hay diferentes tipos de transgresiones. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, el término pesha en hebreo, que lo podemos consultar en el Strong, en la referencia a H6588, dice que pesha puede ser una revuelta, puede ser un fraude, también significa infracción, iniquidad, maldad, ofensa, prevaricación, rebelarse, rebeldía en contra del Creador. Y esto puede suceder cuando la persona conoce al Creador y conoce sus mandamientos y aún así sigue pecando. Hay otra transgresión, la cual es el término karet, que no viene en Éxodo 34, pero es mencionado como un sinónimo del término pesha, el cual vamos a ver lo siguiente. El término karet en el diccionario Strong, en la referencia H3772, dice que significa cortar, separar, rebanar, sacar del origen, cortar, amputar, arrebatar, borrar, cortar, dividir, destruir, extirpar, examinar, entre otros. Eso es lo que significa el término karet. Estos dos tipos de pecados o transgresiones no podían ser expiados y la persona tenía que morir irreversiblemente. Vamos a ver algunos ejemplos de Levítico capítulo 18. Por ejemplo, en el verso 20 dice: no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No te acostarás con un hombre como se acuesta con una mujer, eso es una abominación. No tendrás cópula con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener cópula con él, eso es una depravación. Versículo 29 dice: cualquiera que haga alguno de estas abominaciones, las personas que lo hagan serán cortadas. Aquí el término es karet, totalmente de entre el pueblo. También hay una transgresión para el Shabbat. En Números 15, versículo 32 al 35 dice lo siguiente: mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre que recogía leña en el día de Shabbat. Los que lo sorprendieron recogieron la leña, lo presentaron ante Moisés y ante Aarón y ante toda la asamblea, y lo pusieron bajo custodia porque aún no se sabía qué había de ser declarado y qué habían de hacer con él. Entonces el Eterno le dijo a Moisés: ese hombre ha de ser muerto irreversiblemente, lapídenlo con piedras.
toda la asamblea. Y lo sacó de la asamblea y fuera del campamento y lo lapidaron con piedras, tal como el Eterno le había ordenado a Moisés. Hay una transgresión también por asesinato. Éxodo 21:12 dice: quien hiera a un hombre y este hombre muera, será muerto irremisiblemente. También hay transgresión contra la magia y artes oscuras. Levítico 20:27 dice: el hombre o la mujer que invoque espíritus de muertos o sea divino será muerto irreversiblemente. Los lapidarán con piedras y su propia sangre recaerá sobre ellos. También hay transgresión en contra de la rebeldía contra los padres. Levítico 20, verso 9. Cualquier hombre que maldiga a su padre o a su madre será muerto irreversiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre, en él recae su propia sangre. Deuteronomio 21, verso 18 al 21 dice lo siguiente: cuando un hombre tenga un hijo terco y rebelde y que no atiende a la voz del padre ni a la de la madre, y lo tratan de corregir, pero no les obedece, su padre y su madre lo agarrarán, lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar, y dirán a los ancianos de su ciudad: nuestro hijo es terco y rebelde, no obedece a nuestra voz, es libertino y borracho, y los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti. También hay transgresión por idolatría. Deuteronomio 17, versículo 2 al 7 dice lo siguiente: si en alguna de las ciudades que tu Elohim, el Eterno, te da, y es hallado algún hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Eterno, quebrantando tu pacto, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos, ante el sol o la luna, o el ejército de los cielos, y hace lo que yo he prohibido, y fuere dicho, indagarás diligentemente, y si resulta cierto que ha cometido abominación tal en Israel, sacarás entonces a ese hombre o a esa mujer y lo lapidarás con piedras y morirá. Por declaración de 2 o 3 testigos será condenado a muerte. El que va a morir no podrá ser muerto por boca de un solo testigo. La mano de los testigos será primero contra él para hacer que muera, y después la mano de todo el pueblo, así extirparás el mal en medio de ti. Levítico 19:28 también dice lo siguiente: no vengarás ni guardarás rencor contra tus hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, así dice el Eterno. Hay que entender que este tipo de mandamientos acá en nosotros, donde vivimos en Occidente, pueden resultar ser muy severas, porque aquí en nuestra cultura lo que normalmente se hace es que cuando una persona comete este tipo de pecados, si simplemente se le da juicio y se le da cárcel, y con eso se considera que ya está pagando o que ya pagó por su pecado. Pero en Israel, en tiempos bíblicos, se tiene que entender que no era así. Se consideraba que esos pecados merecían pena de muerte y merecían lapidación. Hay algunos países, como por ejemplo Singapur, en donde los narcotraficantes y los políticos corruptos sí mueren por causa de transgresiones o pecados que ellos cometan, como por ejemplo lavado de dinero, entre otras cosas. Y hay personas que pueden decir, bueno, es que esto ya es muy severo, pero si vemos la otra cara de la moneda, antes de que llegara el primer ministro que actualmente tiene Singapur, el cual se llama Lee Kuan Yew, él cambió totalmente el giro de la seguridad en Singapur, porque antes de él era uno de los países asiáticos más violentos, y actualmente, como él impuso ese tipo de leyes en donde ya hay pena de muerte, es como entonces el país de Singapur cambia totalmente y ahora es uno de los países más seguros. Hay incluso ateos, como por ejemplo el señor Richard Dawkins, y los cristianos con mentalidad libertina, que consideran que este tipo de mandamientos que están en la Torah son muy severos. Sin embargo, yo he visto creyentes, incluso ateos, que aplauden el hecho de que Singapur hoy en día es uno de los países más seguros en cuestión de seguridad nacional. Ahora bien, veamos otro tipo de transgresiones. Por ejemplo, la transgresión yata, que en el diccionario Strong está en la referencia de H2403, lo cual yata en hebreo significa ofensa, significa sacrificio, significa también una culpa, un pecado, es decir, una ofensa voluntaria de un individuo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 22, versículo de 4 al 9, dice lo siguiente: si lo que robó fuera hallado vivo en su poder, sea buey, asno u oveja, con el doble hará restitución. Cuando alguno destroce un campo o alguna viña por haber soltado su bestia a pastar en campo ajeno,
hará restitución con lo mejor de su campo o lo mejor de su viña. Cuando un fuego propague las zarzales y consuma la parva o las gavillas, o en el campo, el que esté encendido en el fuego hará restitución. Cuando un hombre dé a su prójimo plata o objetos a guardar y sean robados de la casa de aquel hombre, si se halla el ladrón, restituirá el doble, pero si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa se acercará ante el Eterno, jurando si ha cometido mano en los bienes de su prójimo o no. En todo asunto de transgresión, sea buey, asno, oveja o de vestido o cualquier pérdida, en el que se diga, esto es así, el asunto de ambos se llevará ante el Eterno, y aquel a quien el Eterno declare culpable pagará el doble a su prójimo. Aquí vemos que hay pecados que sí tienen retribución y que incluso se tienen que hacer una expiación de un animal. De esa manera es como el pecado ya es pagado, pero no vemos ningún tipo de pena de muerte. Esa era la forma muy sencilla de arreglar las cosas. Ahora vamos a ver otro tipo de pecado o de transgresión, que es el término abón, que en hebreo el diccionario Strong lo tiene como referencia en H5771. Lo vemos como el término de perversidad, castigo, falta de iniquidad, maldad, delito, y también se puede tomar como perversión, transgresión directa a la Torá por ignorancia. Esto lo podemos también ver incluso en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9, y en Salmos 51:5. Este tipo de pecado está relacionado con la fiesta de Yom Kippur, en el cual en cada año el Cohen Hagadol, es decir, el sumo sacerdote, tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo para expiar tanto sus transgresiones como las del pueblo. No por nada Hebreos, capítulo 9, versículos 6 al 7, dice lo siguiente: dispuestas si están estas cosas. En la primera instancia ciertamente entraba continuamente los sacerdotes para cumplir los servicios, pero en la segunda solo el sumo sacerdote, una vez cada año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecadores de la ignorancia del pueblo. Y hasta este momento tú dirás, bueno, ¿y por qué no entonces apedreamos a las personas que cometen pecados de Peshá y de Caret? Bueno, justamente vamos a ver qué es lo que vino a hacer Yeshua y qué nos dice. Leamos primeramente Daniel, capítulo 9, versículo 24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para determinar la prevaricación, que en hebreo aquí es Peshá, y poner fin al pecado, que en hebreo es Yata, y expiar la iniquidad, que en hebreo es Abón, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Isaías capítulo 53, verso 5, dice lo siguiente: pero que fue traspasado por nuestras rebeliones, en hebreo Peshá, molido por nuestros pecados, en hebreo Abón, el precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. De igual manera, en Isaías 59, versículo 20 dice: el que remide vendrá a Sión y quitará de Jacob la impiedad, es decir, Peshá, así dice el Eterno. Aquí podemos ver 3 versículos de profetas que nos indican claramente que el Mesías vendría a limpiar los pecados que no tenían expiación bajo la Torá, pero que el Mesías sí tiene el poder para perdonar ese tipo de transgresiones que son pena de muerte. No por nada es cuando Shaul de Tarso dice en Romanos capítulo 6 versículo 23 lo siguiente: porque la paga del pecado, Peshá, es muerte, Caret, pero el don del Eterno es vida eterna en Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Y también Shaul lo dijo cuando estuvo en la sinagoga de Antioquía en Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39. Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de este os es anunciado la libertad de los pecados, que todas las cosas que no pudiste ser justificado por la Torá de Moisés, gracias a este es justificado todo el que cree. Es aquí cuando entendemos entonces que los pecados de lapidación y de pena de muerte, Caret y Peshá, el sacrificio de Yeshua, tienen el poder para expiar ese tipo de pecados.
y redimir a las personas que los cometen. También las transgresiones yata y abón, que son pecados con conciencia o pecados que vienen del corazón. Ahora resulta más fácil entender la grandeza de la expiación que Yeshua ha efectuado en el santuario celestial y que lleva nuestros pecados y las consecuencias terribles de estas. Y no por nada en Hebreos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 2, versículo 2 al 3, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, teniendo en poco una salvación tan grande, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Es cuando entonces ya entendemos la grande dimensión de lo que es la gracia del Eterno hacia nosotros, porque en ese tipo de pecados que no podían ser expiados y que merecían pena de muerte, Yeshua vino a sacarnos de ese tipo de castigos horrendos. Es por eso que Shaul dice lo siguiente en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 16. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no sabéis que a quien os ofrecéis como esclavos para obedecer, esclavos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entendamos que cuando dice que no estamos bajo la ley o bajo la Torá, se refiere a que no estamos bajo la maldición de la Torá, es decir, bajo la pena de muerte que la Torá exige, cuando nosotros la hemos transgredido o quebrantado. Y por otra parte, en Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice lo siguiente: el Mesías nos redimió de la maldición de la Torá, al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 21:23. En el propio capítulo de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23, dice: pero si alguno incurre en sentencia de muerte y una vez muerto lo cuelgas en un madero, su cadáver no quedará en el madero durante la noche. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado en un madero. Y no has de contaminar la tierra que el Eterno tu Elohim te da como heredad. Es por eso que Shaul de Tarso, en este verso, que es uno de los que ya leímos, sobre el hijo rebelde y borracho que debe ser lapidado, una vez que muere su cuerpo debe ser puesto colgado en un árbol, para que todos los hijos de Israel vean lo que les puede suceder en caso de que ocurra el mismo tipo de transgresión. Y Yeshua tomó el lugar que nos correspondía, al haber sido colgado, haciéndose maldición por nosotros, aun cuando Él era inocente. Pero no podemos perder de vista lo siguiente: el hecho de que ahora el Eterno no nos pida la pena de muerte, porque el sacrificio de Yeshua nos expía de ese tipo de transgresiones, Pesha y Karet, no significa que no haya castigo. De hecho, sí hay castigo, y ese castigo será el lago de fuego y azufre para los que rechazan la salvación y la redención del Mesías que Él nos otorga. No por nada en Hebreos capítulo 10, versículo 28 dice lo siguiente: el que viola la Torá de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuán peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo del Eterno y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue sacrificado y ultrajo al Espíritu de gracia? Entonces, así es como nosotros debemos de reflexionar ese tipo de transgresiones que merecerían o merecían pena de muerte en tiempos bíblicos. A lo mejor tendríamos nosotros que vivir en esa época de Moisés, en tiempos bíblicos, para poder entenderlo en totalmente claridad. Pero hay que entender que sí tenemos que guardar los mandamientos del Eterno, puesto que el mismo Yeshua dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y Juan dice que no son gravosos. Es por eso que no debemos descarriarnos y tirar a la basura la sangre y el sacrificio de Yeshua.
ya que si hacemos esto y no obedecemos los mandamientos de la Torá, los mandamientos del Eterno, no nos va a esperar un castigo de lapidación, nos va a esperar un castigo que es el lago de fuego. Este video lo quisimos hacer puesto que es muy recurrente el hecho de que a veces cuando nosotros exponemos el tema de la Torá, las fiestas, las leyes dietéticas, el Shabbat, entre otras cosas, es muy común que el típico argumento de cristiano es decir, bueno, entonces lapida a una persona o a un pecador o a un idólatra. Pero bueno, ya vimos con la sangre y el sacrificio de Yeshua cómo es que Él borra y le da expiación a aquellos pecados que no tenían expiación, que son los pecados de Caret y los pecados de Pesha. Te recuerdo que nuestro canal Apologética Netzarita cuenta con un Facebook y también cuenta con un Instagram. En la descripción dejaré los links para que puedan entrar a nuestras redes sociales. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas, te suscribas y le des like. Mi nombre es Israel Suárez, nos vemos la próxima.